Y entramos en el tiempo ya de tertulia, de cine. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestros habituales compañeros que siempre están con nosotros en este tiempo de radio cada semana. Y la verdad que uno siempre les da las gracias, agradecido, como dice aquel, de que estén con nosotros. Ya le damos la bienvenida a Josep Vilageliu. Un saludo, ¿qué tal estamos? Muy buena. Hola, ¿qué hay? Pues muy bien, muy bien. Un abrazo a todos. Vale, tenemos a Basni Ramos, un saludo también, directores de cine que colaboran con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, pues contento como siempre de estar aquí con ustedes. Y a Abel Hernández, al que yo siempre le digo que lo tengo más cerquita porque está aquí en la villa de la Orotava, cerquita de Los Realejos, donde tenemos nuestros estudios centrales. Abel, bienvenido, ¿qué tal estás? Un saludo a todos. Bueno, hoy con la ausencia de Javier Marrero, que se encuentra pues de retorno de nuevo a la isla de Tenerife y que ya seguramente la próxima semana volveremos a tenerle porque le coincide su desplazamiento en el horario del programa. Pues ya estamos todos y yo tenía una duda que se lo voy a plantear a todos ustedes, porque muchas veces cuando estábamos en esto de cuando se proyecta una película o un corto, pues siempre había un personaje que era el proyector, ¿no? El hombre que proyectaba esa película en los cines. Hoy en día, yo no sé si este papel sigue estando esa figura o no, pero tengo una curiosidad y hoy quería un poco pues plantearla aquí en el programa. Josep, ¿cómo está esta figura hoy en día? Bueno, la figura tradicional del proyeccionista evidentemente ha desaparecido, ¿no? En todo caso, en los multicines, pues más bien es un vigilante de que todo vaya bien, porque tiene como muchos lugares donde proyecta, pero que no tiene nada que ver con la actividad. Abel y yo, que somos los más antiguos, pues ya conocimos la época de los proyectores que incluso se alimentaban, la luz la daban con unos carbones que se acercaban y saltaba una chispa eléctrica, un arco, ¿no? Un arco eléctrico que producía una gran luz, y entonces, pues bueno, las proyecciones de las películas eran como no sabías nunca qué es lo que pasaría, ¿no? Porque en aquella época incluso si se atascaba una película podía hasta quemarse y veías como el proceso de quemarse un fotograma cuando se quedaba, que era una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Pero que también cuando los carbones se iban apagando o se iban consumiendo, entonces lo que ocurría es que se iba oscureciendo la película, cada vez estaba más oscura, hasta que al final el proyeccionista, si se daba cuenta, pues tenía que acercar manualmente los carbones para que la chispa fuese tan potente como siempre, ¿no? O en los momentos en que se desenfocaba, ¿no? En aquella época, como la primera época, ¿no? de este tipo de proyectores, las películas venían unas sacas con bobinas, no sé si tendrían unos 20 minutos en lo que tenía, y el proyeccionista tenía que montarlas, era casi como el montador. Y algunas veces incluso, a pesar de que venían numeradas, pues a veces alguna bobina, en vez de las 10 ponían a las 12 y de las 12 ponían las 5, con lo cual la película era otra, ¿no? De repente era un montaje como más moderno, había una serie de saltos y reconstrucciones y flashbacks que en el original no existían, ¿no? O sea que cuando tú ibas a ver la película, pues podías encontrarte que un día ves una película y al día siguiente veías otra película, ¿no? Incluso la duración de las películas variaba entre los días de normales y el fin de semana, porque en el fin de semana querían meter la proyección de una sesión más para que hubiese más público, porque era cuando se llenaban los cines, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Recortaban las películas, las recortaban de una manera muy sencilla, como proyectaban con 2 proyectores a la vez para que no se calentase la película. Entonces resulta que antes de que llegase la señal para cambiar el siguiente rollo, pues ya directamente ¡paf!, ya metían el segundo rollo, con lo cual se saltaban 2 minutos o 3 minutos de acción, ¿no? Una cosa absolutamente alucinante y al mismo tiempo como muy divertida. Eso cuando ya apareció el celuloide ya de acetato y tal, que no se calentaba, pues ya pudieron ponerlas todas en un plato, en un único plato, y entonces sustituyeron los 2 proyectores por uno solo, y además de que ya no funcionaba con ese violento y drástico y peligroso también salto al arco voltaico, ¿no?
Y bueno, y hemos llegado a la actualidad en la cual, pues, lo que decimos, que queda como para el recuerdo, ¿no? En algunas películas nostálgicas, ¿no? Barry nos puede hablar de eso, pues aparecía la figura del proyeccionista. El Buster Keaton tenía una película en la cual el proyeccionista se dormía y entonces soñaba que estaba y se metía dentro de la película que se proyectaba. En fin, ha habido cosas muy tal. Pero ahora últimamente, no sé, y Abel, pero yo creo que es la actividad que hace Abel cuando proyecta allí en el centro, ¿no? De las proyecciones que hace periódicamente en el Puerto de la Cruz, pues, ya un poco también es el proyeccionista, porque es el que ahora pongo esa película, ahora termino, ahora la presento, ¿no? Es un poco como el presentador, el explicador de antes, y al mismo tiempo también proyeccionista, porque manipula y pone en orden las cosas de tal manera que si hubiese 3 o 4 sesiones parecidas, nunca serían idénticas y serían como sesiones performativas, que se llama, ¿no? No una sesión, cuando antes íbamos al cine, veíamos la película y al día siguiente pues veíamos la misma película, pues ahora mismo, pues tal como están las cosas, pues entre el coloquio, lo que dices tú y no sé qué, pues la película, según quien habla y según quien escucha y según quien interviene, pues puede convertirse en una película a otra, ¿no? No sé, a ver, en todo Abel, caso que también pues Abel tienes que esas cosas. habla también. ¿Sabes? Abel. Hay, había antes cuatro tipos de proyeccionistas: el que trabajaba por cuenta ajena en el cine, normal, cine normal y corriente; el señor que tenía su camioneta, tenía su 35 milímetros y cogía su camión y proyectaba en cualquier barrio. Claro, los de Eh, Dimensión 7 que eso lo estuvieron haciendo durante varios años, ¿no? Que eran de los Realejos. Sí, y hay bastante gente de este tipo. Y luego el tercero es el señor que en su casa tenía un motor para alimentar una cámara de 35 milímetros, y en su propia casa ponía las sillas, los bancos, etcétera, etcétera, y la gente iba a ver las películas. Y luego está el cuarto, ¿no? Los amateurs. Yo todavía hoy cojo mi Super 8 y proyecto las películas en originales de Super 8. Y es divertido, ¿no? Es divertido Eres un y proyeccionista, ¿no? De alguna forma también. sí. Y entonces hay cuatro tipos, yo clasifico cuatro tipos, ¿no? Y cada uno tiene su misión. Precisamente este año lo quería hacer para el año pasado, pero en fin, mis rodillas me impidieron hacerlo. En la historia del cine de Tenerife y Canarias, en el instituto se va a hacer precisamente un homenaje a este tipo de proyeccionistas. No lo hicimos en 2024, pero sí lo vamos a hacer en 2025. Y bueno, la opinión de Barney, que es mucho más joven que ustedes, pero que también lo ha vivido, ¿no? Y yo incluso apuntaría, como yo como espectador, y más de uno de ustedes también lo recuerda, que cuando, creo que Josep lo decía, que si este hombre a lo mejor se dormía, pues había muchos silbidos, ¿no? Desde dentro de la sala. Uy, había que gritar Sí, sí, ¡Coco, sí, sí, sí. Coco! Sí, o sea, es que muchas veces, bueno, de hecho, Stanley Kubrick mismo era un director que quería todos los datos de una sala de cine antes de proyectar su película allí. O sea, vamos a suponer que en España se reproducían, o sea, a lo mejor había como 120 salas en las que se proyectaban su película. Él quería saber los datos de las 120 salas y cómo estaban por dentro y qué es lo que iban a hacer y toda esta historia, para él decir si sí o no proyectaba su película ahí. O sea que muchas veces ahí vemos la importancia de la proyección en que una película acabe llegando al público o no. Hay un dato que es súper curioso que yo lo aprendí hace un tiempo, pero claro, durante años lo veía y no caía, no entendía el por qué. Porque en las películas había, a veces tú estabas viendo una película en el cine y veías, o incluso en casa, estabas viendo la película en casa y veías como un círculo en la parte superior derecha, blanco, que aparecía como ¡pac! Sí, Uno o efectivamente. Sí, sí, dos sí, sí. frames, aparecía un circulito y tú decías, ¿y ese circulito por qué? Y aparecía a lo mejor cada, no sé, cada 10 15 minutos. Y ese círculo era la señal, o sea, porque era una cosa normalmente se llamaba la quemada del cigarro. O sea, tú llegabas con un cigarro y a lo mejor faltando como unos 10 segundos para que se acabase el rollo,
porque claro, las películas antes venían en diferentes rollos, no en una solo, sino venían divididos en varias latas. Pues antes de que se acabase ese rollo, quemaban con un cigarro o con un rotulador blanco, le hacían un circulito en uno de los fotogramas y el proyeccionista estaba atento para ver cuándo salía ese, porque él no conocía la película, él no sabía cómo era la película. Pues él veía cuando aparecía esa señal y entonces decía, ah, vale, y ponía a funcionar el otro rollo. El otro Y proyecto, vamos. el otro proyector, porque eran dos proyectores, uno para la que estaba corriendo y otro para la que estaba en espera. Entonces, cuando acababa de ser ese, ya se estaba acabando, él ponía en funcionamiento el otro proyector y pum, pasaba de uno al otro y ya pues empezaba el otro, quitaba el rollo que ya se había gastado, ponía otro nuevo y a esperar a que saliese otra vez la señal del círculo blanco. Entonces, claro, en muchas películas que veíamos en casa eran pues, vamos, copias directas de copias que ya se habían proyectado en cine o escaneados directos de copias en 35 milímetros que se habían proyectado. Y muchas de ellas tenían esas marcas, ¿no? En la parte superior derecha de decir, ahora va a cambiar el rollo, aquí va a cambiar el rollo. Normalmente ya el director pues decía, vale, aquí hay un cambio de rollo. O sea, no había un cambio de rollo en medio de una secuencia. Solían cambiar el rollo cuando acababa una secuencia e iba a empezar otra. Pues un poco ajustaban ese tipo de Sí, cosas. es lo que cortaban entre rollo y rollo para acortar la duración de la película, de tal manera que te podías encontrar con que el domingo la película duraba 7 o 8 minutos menos. Sí, y había veces que, por ejemplo, el proyeccionista se Y confundía se perdía en el y camino, lanzaba. y se perdía en el camino a lo mejor alguna secuencia entre corte y Sí, corte, ¿no? o al revés, o te ponían una secuencia que iba en el número 5 y te la ponían en el número 4. Y la Sí. que iba en el 3 te la ponían en el 6. Y al final veías la película completamente desarmada y decían, oh, qué curioso el director que me la ha cambiado de orden. No, 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 era el proyeccionista que se confundió y puso los órdenes de los rollos, los puso mal. Y al final viste una película que no tenía nada que ver. O, por Bueno, ejemplo, el hecho cuidado, de que no, digo, perdona, Josep, en una película que se llama Planet Terror, que es de un director italiano. mexicano, de Robert Rodríguez, que sale Tarantino y tal. Bueno, pues en esa película juegan mucho con una cosa que ocurría, que era que en la distribución de películas se perdía un rollo por el camino. O sea, te enviaban todos los rollos, pero se perdía un rollo. Entonces, claro, en Planet Terror está como, hay un personaje que llevan toda la película preguntándose quién eres, quién eres, quién eres. Y el tipo llega y se junta todo y dice, les voy a contar quién soy. Yo soy, y hace la imagen, se va y se queda en pantalla rollo perdido. Y entonces cuando ya regresa la imagen, dice, no me imaginara nunca que fueses esa persona y tal. Y dice, pues sí, lo soy. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues nada, seguimos igual. Nunca nadie sabía, nunca supo quién era esa persona, porque ya el director te juega con eso como diciendo, no, el rollo se perdió. Pero es que pasaba, o sea, pasaba que te llegaban a lo mejor, la película eran de 15 rollos y te llegaban 14. Y había uno que no llegaba. Y dice, pues nada, pues ponemos una imagen de rollo perdido y continuamos. Y eso pasaba, eso pasaba. Y bueno, tú hay te imaginabas todo, y te directores. imaginabas, claro. Claro. Sí, había que reconstruir el argumento, no, pero me refiero a que hubo experiencias, por ejemplo, el Andy Warhol, que les decía al proyeccionista las instrucciones, dice, puede poner los rollos en el orden que usted quiera. Algo que también parece que intentó Claudio Rocha que también lo hiciesen, aunque luego nadie se atrevió a hacerlo. Pero bueno, eran instrucciones en los momentos de los años 60, 70 que bueno, experimentaban mucho con todo ese tema de los cambios de rollo, ¿no? Dice, bueno, pues que sea una producción absolutamente aleatoria, ¿no? Hombre, me imagino que la película no era una película argumental al uso. O sea, que se podía permitir Claro. el intercambiar rollos que luego al final pues bueno, te enterabas de lo mismo, ¿no? O se convertía en otra película, pero que tampoco te quedabas con que me falta algo por ver, ¿no? Y Y también luego otra pasaba, cosa importante, también pasaba otra cosa, que te anunciaban la película y todo el mundo nervioso mirando a ver si llegaba el coche con todas las latas, ¿no? Con todas las bobinas, pues no sé si se llamaba así. Bueno, Sí, esto se hacía entre pueblos, sí, claro, iba con una moto con claro, los rollos, sí, y que no llegaba. Y eso dice, oye, pues si yo va a también. empezar y no llega, y todo el mundo nervioso. Ujú.
Bueno, Yo, en mi caso, en el pueblo donde yo estaba, sí llegaba los rollos, pero los intercambiaban entre un cine de un pueblo que estaba a una distancia de 2 kilómetros, había dos cines, y entonces en el primero empezaba con no, había dos películas siempre, en sección doble, y entonces empezaban con la A y luego ponían la B, pero en el pueblo del otro empezaban con la B y la A, y luego pues en medio el tipo ahí corriendo para arriba y para abajo con las sacas de los rollos, ¿no? Eso sí. Bueno, y tengo una experiencia también muy curiosa, que también cuando era pequeñito y en el mismo pueblo, pues de repente venía una gente y decía, esta noche hay una proyección en la plaza del pueblo, vale, y entonces tenías que llevarte la silla de tu casa, y entonces le llevabas allí todo el mundo con su silla, se ponía allí en la plaza, y el tipo con un proyector de 16 milímetros, pues entonces se proyectaban las películas así en blanco y negro y tal, pero de tal manera que entre rollo y rollo él paraba y vendía una rifa, y entonces hasta que no vendía los números de la rifa no ponía el siguiente rollo. Era Claro. un negocio Qué total. fuerte, ¿Y qué quería rifaban? fuerte. decir, ¿Qué rifaban allí? ¿Qué sorteaban? Oh, no sé, esto no me acuerdo, pero alguna tontería que rifarían. Algunos salchichones o yo qué sé, Claro, un claro. había gorro. preparado, había preparado yo un documental precisamente para 2024 donde me encuentro con proyeccionistas que hablan de su experiencia, ¿no? Y entre las anécdotas, tres o cuatro anécdotas. Un señor se dedicaba a recortar aquellas películas que se pasaban de tono en la época franquista y que pasaba, por ejemplo, había un señor que tenía Mogambo, Mogambo lo tenía en versión de que el marido era el hermano y era el marido. Y entonces tenía en su casa, porque la había cortado, esa parte de la película, para él tener una colección y decir, no, mira, la censura franquista hizo esto y el original es este. Y luego muchísima más gente que sentía un cariño extraordinario por la proyección a través de su coche, que por cierto se ganaba la vida con este tema. Y tantas anécdotas que me contaron, son 7 personas que eran proyeccionistas en T mayor, y que decía, es increíble la cantidad de anécdotas que se dan. Y tengo una muy, muy curiosa, que en la época, había cierta época que en el cine de La Vera no tenían sino un solo proyector, pero con un pequeño hándicap, que cada vez que pasaban de rollo aparecía un cartel en la pantalla que decía cambio de rollo, y luego ponían la segunda bobina, y luego la tercera bobina. Y entonces pero ahora, él hablaba de su padre, pues su padre estaba muerto, ¿no? Y dice, no, pero esto, y son tantas las anécdotas que hay de la prehistoria de los proyeccionistas, Y estamos bueno, y los hablando de los proyeccionistas a veces 60, 50, recortaban 70. las películas, ¿eh? Se quedaban trocitos de la película, guardaban Sí. fotogramas. Pelona, un señor tenía hasta 7 minutos de todo esto, ¿no? De estas cosas extrañas. Él exportaba. Y claro, nuevo Con el en tiempo el. la película cada vez duraba menos. Sí, sí, sí. De manera que contar que el distribuidor no tuviera sido una copia, en el siguiente si no veían esas escenas, porque estaban Claro, cortadas. claro. Y ¿Sabes? la verdad que Pero, son cosas muy pero, curiosas. pero fíjate, la diferencia de un proyeccionista, ¿eh? De antes a un proyeccionista ahora es que antes el proyeccionista tenía que estar atento a la proyección, tenía que Claro. estar todo el rato pendiente de la proyección. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora realmente, para el que no diga, bueno, voy al cine, no sabe, ya no tiene nada que ver con el funcionamiento de antes al de ahora, absolutamente nada. De hecho, tú coges, tienes un servidor, es que es un ordenador con una capacidad de almacenamiento bastante grande y las películas se trasladan en disco duro. La verdad, tú llegas a un disco duro, te lo traen, tú conectas el disco duro en el que te viene la película, lo conectas al servidor, descargas la película al servidor, pero claro, esos discos duros tienen un dispositivo que se llama llave, que es una clave informática que hace que en un ordenador no pueda reproducir más de X veces la película. O sea, cuando tú pasas ese archivo y te dicen, vale, la llave es esta, pues tú le pones los datos y la llave te deja reproducir la película a lo mejor 200 veces o 50 veces, Claro. 50 veces, porque tienen, oye, esta película se va a empezar a reproducir este día a 4 pases por día durante X semanas, ¿vale? Pues a partir de ese día, el último pase, ya cuando intentas reproducir la película ya no te deja.
tienes que pedirle otra llave a la distribuidora para poder volver otra vez a proyectar la película. Vas ni. ¿Sabes cómo hacían antes? Cuando, por ejemplo, una película, por ejemplo, te vendían los derechos de distribución en España por ejemplo, para un año o para 2 años, ¿no? No sé cuánto tiempo cada película pues tenía un contrato, ¿no? Pues cuando terminaba esa vigencia, pues había que coger las bobinas y delante de alguien del Estado y tal, para que, ¿no? Entonces, con un hacha rompían, ¿no? Cortaban y destrozaban el celuloide para que no se quedase rastro. Claro. Y por eso muchas copias de muchas películas se han perdido. Porque claro, dicen que si no vamos a seguir, vamos a seguir, la gente va a seguir proyectando la película. Vamos. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta película, con los servidores actualmente? Que es a donde yo quiero ir. Que tú descargas la película en el servidor y tú programas la película para que arranque cada día a tal hora. Tú lo único que tienes que hacer es estar pendiente de que no se vaya la luz, porque el ordenador ya te lo hace todo. O sea, tú llegas allí y le dices, venga, esta película salta. Incluso tienes programadas hasta las luces de la sala. O sea, las luces se apagan a tal hora y se apagan de esta manera porque la película empieza a proyectarse a tal hora. Y está todo perfectamente sincronizado, con lo cual tú no tienes que hacer prácticamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú en algún momento has tocado algo del proyector y no te has dado cuenta, tiene que ir el público a ver dónde, oye, el proyeccionista, el encargado de la proyección, ¿dónde está? Porque a lo mejor la película empieza desenfocada y tú no lo sabes. Sí, y la gente durante toda la película. En cambio, antes, cuando se desenfocaba y el proyeccionista no se daba cuenta, siempre decías, bueno, pues cada cuarto de hora más o menos cambia de rollo. Claro. Entonces ya se dará cuenta y exacto. Bueno, solamente tendremos ahora 7 minutos de desenfoque. Ahora, si no te vas a quejar, no hay. Vamos, no se entera. Te pegas la película entera desenfocada. Y no solamente es eso, porque tú también le tienes que poner los datos al ordenador. Si estás equivocado y le pones un formato que no es, cuando la película empiece, a lo mejor la ves estirada. O sea, la ves estirada, acortado por los lados y todos los personajes alargados, porque a lo mejor tú le has puesto que es 1:1.85 y a lo mejor es CinemaScope 2:35:1. O sea, que es otro formato diferente y tienes oye, pero para eso, claro, para eso las distribuidoras te dan todos los datos de la película, tú los pones y tal, pero a lo mejor, no sé, te confundes y le pones otra cosa y ves la proyección mal. El problema es ese, que si hoy en día al principio la proyección está mal, tienes que ir corriendo a quejarte porque ten por seguro que no hay un proyeccionista ni nadie vigilando cómo está haciendo la proyección, porque es todo automatizado. Bueno, antes la ventanilla era una cuestión manual, que en cada proyector de 35 milímetros pues tenía varios tipos de ventanilla. Yo me acuerdo en el multicine de Saguere ver una película en la cual en la parte de arriba siempre aparecía el micrófono. O sea, un micrófono. Decía, pero ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Porque no creo que se hayan equivocado y haya el operador, el que estaba rodando la película, haya encuadrado y se vea el micrófono. Y entonces es que no, porque resulta que como ellos saben que, es decir, lo que graba la cámara de filmación, pues a lo mejor es mayor que luego la ventana a través del formato que se va a proyectar. Y entonces siempre hay grabados en el celuloide, en el fotograma de 35 milímetros, una parte de arriba y una parte de abajo que luego cuando pongan la ventanilla adecuada desaparecen y la convierten como más panorámico, ¿no? Pero en cambio sí está grabado esa parte. Por lo menos yo aquel día lo vimos, ¿no? Y nos quedamos muy desconcertados. Y el problema es como alguien en el camino no se haya percatado de eso, la caga. Yo recuerdo ver una copia en su momento en el Canal Plus del Resplandor, que claro, la pusieron en un formato que era como, tenemos una copia en formato, tal, no sé qué, no sé cuánto, muy bien. Bueno, pues claro, al principio, los planos del helicóptero, de los créditos iniciales, se veía la sombra del helicóptero por todos lados. Y luego, dentro del hotel, en la cocina, hablando y tal, se veía el micro por todos sitios. ¿Qué fue? Cuando tú grabas en cine, normalmente se suele decir que grabas en formato de puerta abierta. O sea, claro, Open Gate, que se llama. Eso es, efectivamente. El Open Gate es un formato completo. Es todo el sensor graba. Y tú lo tienes todo. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer la copia, pues tú la haces en el formato que tú quieras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú confías que el proyeccionista la va a ampliar, pues esa cosa va a quedar fuera. Pero si el proyeccionista lo que hace es meter toda la imagen en la pantalla, eso queda dentro.
Y es lo que dice Josep, se empiezan a ver los micros, se empiezan a ver cosas que no tienes por qué verlas. Y es porque, claro, porque has distribuido una copia que tiene eso, pero que cuentas con que el proyeccionista no lo va a proyectar porque tiene que adaptar una ventana que se cargue todo lo que sobra. Y si no lo Pues hace, aquí pues lo dejamos. lo que sobra se ve. De lo que están hablando, yo tengo 3 películas donde efectivamente las tengo todavía, donde se ve en el micro una película de Romano, una película de americana de serie B y otra película rusa donde se ve perfectamente el micro que se cuela dentro de la escena. Yo lo quería comentar era de que efectivamente nosotros de Tornatore y sobre Tornatore tenemos el Cinema Paradiso, ¿no? Es quizás el relevo más fabuloso de los proyeccionistas, con una cantidad de premios tremendo en el sentido de que la gente caló perfectamente la imagen de estos proyeccionistas y él, la verdad que hace una obra maestra. Ahí están los premios, tiene 40, 50 premios, incluso a Mejor Película Extranjera en Hollywood en el 99. O sea, aquí hay una cantidad de cosas. Y luego hay una película de hace 2 años, es Indonesia, donde se ve, creo que llama El viaje de las estrellas, se llama, yo la vi en Netflix. Entonces, unos señores iban por los pueblos con su furgoneta y proyectaban las películas. Era Sí, ellos película mismos, estupenda, la verdad, sí, sí, Pues sí. lo tenemos que dejar aquí porque ya estamos fuera de tiempo. a los actores. O sea, y es una película fabulosa que recuerda precisamente esa época. Pues aquí lo dejamos Pues porque seguiremos con el tema porque, sí, porque es muy siempre nos interesante. olvidamos de Sí. estos personajes del cine que están como marginados y que tienen una importancia brutal. Sí, señor. Pues nada, los despido a todos por igual, ¿eh? Muchas gracias y la próxima semana volveremos a seguir aquí en este tiempo de tertulia. Giuseppe Lageliu, gracias. Basni Ramos, gracias también. Y Abel Hernández, Muchas gracias. cuídate mucho. Gracias, Un amigos. abrazo para todos. Cerramos aquí el tiempo de la tertulia del mundo del cine. Enseguida mucho más.